Me llamo María José Fernández y llevo 12 años trabajando como enfermera nocturna en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. He visto nacer y morir a cientos de personas, he consolado familias destrozadas y he sido testigo de milagros médicos. Pero hay una experiencia que cambió para siempre mi percepción de lo que sucede en un hospital durante las horas de la madrugada. Trabajo en la planta séptima, el área de cuidados paliativos. Es donde llegan los pacientes en fase terminal, aquellos para quienes ya no hay tratamiento curativo, solo cuidado y alivio del dolor. Es una planta silenciosa donde las familias hablan en susurros y donde la muerte es una visitante frecuente. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Durante esas horas suelo estar sola con un auxiliar de enfermería, cuidando de unos 20 pacientes. La mayoría están sedados o duermen profundamente gracias a la medicación para el dolor. Todo comenzó hace 2 años, durante una noche especialmente tranquila de febrero. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando escuché el timbre de llamada de la habitación 714. En esa habitación estaba don Fernando, un hombre de 78 años con cáncer terminal que llevaba 3 días inconsciente. Cuando entré a la habitación, don Fernando estaba despierto y sentado en la cama, lo cual era imposible considerando su estado. Llevaba días sin poder moverse y apenas respiraba. Enfermera, me dijo con una voz clara y fuerte que no había tenido en semanas. ¿Puede decirle a mi esposa que ya puede venir por mí? Ya estoy listo. Me quedé paralizada. Su esposa, doña Carmen, había muerto 3 años atrás. Yo conocía su historia porque él hablaba constantemente de ella cuando aún podía hablar. Don Fernando, le dije suavemente, ¿cómo se siente? ¿Tiene dolor? No, no tengo dolor, respondió con una sonrisa. Carmen me dijo que cuando esté listo, el dolor se irá y ya no duele nada. Me acerqué para revisar sus signos vitales, pero cuando toqué su muñeca, estaba fría. Su pulso era casi imperceptible. ¿Dónde está Carmen?, le pregunté, siguiendo la conversación. Está ahí, dijo señalando hacia la ventana. Me está esperando. Dice que tenemos que irnos juntos al lugar donde nos conocimos. ¿Se acuerda? El Parque del Retiro, junto al estanque. Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada más que la ventana y la oscuridad de la madrugada. Don Fernando, ¿está seguro de que quiere irse con Carmen? Sí, respondió con tranquilidad. He estado esperando tanto tiempo, pero tenía miedo. Carmen me dijo que no debo tener miedo, que estar muerto no duele. Se recostó en la almohada y cerró los ojos. Gracias por cuidarme también, enfermera. Dígale a mis hijos que los quiero mucho, pero que ya es hora de que me vaya con su mamá. Esas fueron sus últimas palabras. Don Fernando murió pacíficamente a las 3:47 de la madrugada, con una sonrisa en el rostro. Al día siguiente, cuando hablé con sus hijos durante el trámite del fallecimiento, les conté sobre sus últimas palabras. Su hija mayor comenzó a llorar. Papá y mamá se conocieron en el Parque del Retiro, me explicó. Siempre decían que cuando uno de los dos muriera, se encontrarían de nuevo junto al estanque donde se dieron su primer beso. Pensé que había sido una hermosa coincidencia hasta que comenzaron a ocurrir casos similares. Una semana después, doña Esperanza, una paciente con Alzheimer avanzado, que no había hablado coherentemente en meses, me despertó a medianoche, hablando con alguien invisible. Sí, mamá, ya voy, decía mirando hacia el techo. Ya terminé todos mis deberes. ¿Puedo ir a jugar al patio? Doña Esperanza tenía 82 años, pero hablaba con la voz de una niña pequeña. ¿Con quién habla, doña Esperanza?, le pregunté. Con mi mamá, respondió sin apartar la vista del techo. Vino a buscarme para llevarme a casa. Dice que ya no tengo que estar enferma, que en casa voy a estar bien. ¿Y usted quiere ir con su mamá? Sí, respondió con la emoción de una niña. Hace tanto que no la veo. Dice que me ha estado esperando. Doña Esperanza murió 2 horas después, mientras sostenía mi mano y sonreía como una niña feliz. Durante los siguientes meses, este patrón se repitió docenas de veces. Pacientes terminales que, en sus últimas horas, comenzaban a hablar con familiares fallecidos que venían a buscarlos. Todos describían encuentros hermosos y reconfortantes con seres queridos que habían muerto antes que ellos. Pero no todas las experiencias fueron tan peaceful. El caso que más me impactó
fue el de Miguel, un hombre de 45 años que había llegado después de un accidente de moto. Tenía daño cerebral severo y había estado en coma durante 2 semanas. Una noche, Miguel despertó de repente y comenzó a gritar aterrorizado: «No, no me lleves, no estoy listo, por favor, dame más tiempo». Luchaba contra algo invisible, como si alguien estuviera tratando de arrastrarlo fuera de la cama. «Miguel, cálmese», le dije tratando de sujetarlo. «Está en el hospital, ¿está seguro?» «No, no estoy seguro», gritó. «Él está aquí, el hombre de la moto que atropellé. Dice que tengo que ir con él». Me helé la sangre. Según el informe del accidente, Miguel había atropellado a un peatón antes de estrellarse. El peatón había muerto en el acto. «¿Qué le dice ese hombre?», le pregunté. «Dice que fue culpa mía», sollozó Miguel. «Dice que estaba borracho, que maté a un padre de familia. Dice que tengo que pagar por lo que hice». Miguel luchó durante toda la noche contra esta presencia invisible. No había forma de calmarlo. Hablaba constantemente con el hombre muerto, pidiendo perdón, suplicando más tiempo para enmendar sus errores. A diferencia de los otros pacientes, Miguel no murió esa noche. De hecho, comenzó a recuperarse milagrosamente. Salió del coma, recuperó la movilidad y después de varios meses de rehabilitación, pudo volver a casa, pero antes de irse del hospital, vino a hablar conmigo. «Enfermera María José», me dijo, «esa noche que usted me vio hablando con él, era real. El hombre que maté vino por mí, pero al final me dio una oportunidad». «¿Qué tipo de oportunidad?». Me dijo que podía vivir, pero solo si dedicaba el resto de mi vida a ayudar a su familia y a otras familias como la suya. Me dio una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Miguel cumplió su promesa, se convirtió en activista contra el alcohol al volante, ayudó económicamente a la familia de su víctima y dedicó su vida a prevenir accidentes similares. Durante mis años en la planta séptima, he aprendido que la muerte no es solo un proceso biológico, es también un proceso espiritual, donde los que se van son recibidos por los que ya partieron, a veces con amor, a veces con justicia, pero siempre con un propósito. Mi trabajo ya no es solo aliviar el dolor físico, también ayudo a las almas que están en transición entre este mundo y el siguiente. Mi nombre es David Castillo y durante 5 años trabajé como técnico de rayos X en el turno nocturno del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Mi trabajo consistía en realizar estudios radiológicos de emergencia, fracturas, traumatismos, casos urgentes que no podían esperar hasta el día siguiente. El área de radiología por la noche es un lugar especialmente silencioso. Las máquinas de rayos X emiten un zumbido constante, las luces fluorescentes parpadean ocasionalmente y los pasillos están prácticamente vacíos, excepto por el personal de emergencias que trae pacientes esporádicamente. Lo que me sucedió desafía toda lógica médica y científica, pero está documentado en los archivos del hospital, aunque nadie habla oficialmente de ello. Todo comenzó durante mi segundo año de trabajo nocturno. Era una madrugada de noviembre, cerca de las 4:30 de la mañana, cuando recibí una llamada de urgencias. «David, necesitamos una radiografía de tórax. Paciente masculino, 34 años, posible neumotórax. Lo subimos ahora». Preparé el equipo y esperé. Unos minutos después, 2 paramédicos trajeron a un hombre joven en camilla. Estaba consciente, pero tenía dificultades para respirar. «Hola, soy David, su técnico de rayos X», le dije mientras lo ayudaba a posicionarse. «¿Cómo se llama?» «Carlos Mendoza», respondió with dificultad. «Tuve un accidente de moto. Me duele mucho el pecho. Realicé la radiografía siguiendo el protocolo estándar. Cuando procesé la imagen, vi algo que me dejó completamente desconcertado. En la radiografía aparecía claramente la estructura ósea y pulmonar de Carlos, pero también había algo más, una figura humana translúcida superpuesta sobre su cuerpo, como una doble exposición fotográfica. La figura parecía ser la de un hombre mayor, vestido con ropas antiguas, que estaba abrazando a Carlos desde atrás, como protegiéndolo. Pensé que había sido un error técnico, quizás una doble exposición o algún problema con el equipo. Repetí la radiografía, verificando cuidadosamente todos los parámetros. El resultado fue idéntico, la misma figura translúcida
aparecía en la imagen, abrazando protectoramente al paciente. Llevé las radiografías al radiólogo de guardia, el doctor Herrera, un hombre serio y meticuloso, con más de 20 años de experiencia. Doctor, tengo un caso un poco inusual, le dije mostrándole las imágenes. El doctor Herrera examinó las radiografías durante largo tiempo, ajustando el contraste y la luminosidad en la pantalla digital. David, me dijo finalmente, en mis 20 años de carrera nunca había visto algo así. Técnicamente, esta imagen debería ser imposible. ¿Qué cree que sea? No tengo idea. Pero desde el punto de vista médico, el paciente está estable. No hay neumotórax. No hay fracturas, solo algunas contusiones menores. Regresamos juntos a la sala de rayos X para hablar con Carlos. Cuando le mostramos la imagen, su reacción nos dejó sin palabras. «Es mi abuelo», exclamó inmediatamente. «¿Es mi abuelo José?» «¿Su abuelo?», preguntó el doctor Herrera. «Sí, murió cuando yo tenía 10 años, pero siempre me cuidaba mucho. Antes del accidente, juro que sentí como si alguien me estuviera abrazando, protegiéndome del impacto». Carlos nos contó que había perdido el control de su moto a alta velocidad y había sido arrojado varios metros. Según todas las probabilidades, debería haber muerto, o al menos sufrido lesiones graves. Cuando estaba volando por el aire, nos explicó, sentí unos brazos que me rodeaban, como si alguien me estuviera cuidando. Y escuché la voz de mi abuelo diciendo, «No te preocupes, mijo, te voy a proteger». Archivamos el caso como una anomalía técnica inexplicable, pero empecé a prestar más atención a las radiografías que procesaba. Durante los siguientes meses, encontré varias imágenes similares, no en todos los pacientes, pero sí en casos donde las personas habían sobrevivido a accidentes que deberían haber sido fatales. Una niña de 8 años que había caído de un 4º piso apareció en la radiografía rodeada de lo que parecían ser las figuras de una mujer mayor. Cuando le pregunté por la imagen, la niña dijo, «Es mi abuelita, me agarró cuando me caí para que no me lastimara tanto». Un hombre de 60 años que había sufrido un infarto masivo tenía la imagen de una mujer joven superpuesta sobre su corazón. «Es mi primera esposa», me explicó cuando le mostré la radiografía. «Murió hace 10 años de cáncer. Siempre me dijo que me cuidaría desde el cielo, pero no todas las figuras en las radiografías eran protectoras». El caso más perturbador fue el de una mujer llamada Patricia, de 28 años, que había llegado después de una caída en casa. Aparentemente había tropezado bajando las escaleras. Cuando procesé su radiografía de columna, vi algo que me hizo retroceder del monitor. Había una figura siniestra superpuesta sobre la imagen de Patricia, pero esta vez no era protectora. Era una silueta oscura que parecía estar estrangulándola. Patricia tenía algunas contusiones, pero nada grave. Sin embargo, cuando le mostré la imagen, comenzó a temblar incontrolablemente. «Es él», gritó. «Es mi exesposo. Me está siguiendo». «¿Su exesposo?», le pregunté. «Murió hace 6 meses», explicó entre sollozos. «Oficialmente fue suicidio, pero antes de morir me amenazó. Dijo que si no podía tenerme, nadie más podría. Desde que murió, he tenido varios accidentes. Me caí por las escaleras. Se me quemó la cocina. Casi me atropellaron». Patricia nos contó que había reportado estos incidentes a la policía, pero como no había evidencia de que alguien más estuviera involucrado, habían sido catalogados como accidentes. «Pero yo sé que es él», insistió. «Puedo sentir su presencia. A veces lo veo en los espejos o escucho su voz susurrándome amenazas». Contacté a la trabajadora social del hospital y nos aseguramos de que Patricia recibiera ayuda psicológica y, por si acaso, protección policial adicional. 2 semanas después, Patricia murió en lo que oficialmente se catalogó como un accidente doméstico. Se electrocutó en la ducha debido a un cable defectuoso, pero cuando procesamos su autopsia radiológica, la misma figura siniestra aparecía en las imágenes, como si finalmente hubiera logrado su objetivo. A partir de ese caso, decidí tomar más en serio estas apariciones radiológicas. Empecé a documentar cada imagen anómala y a seguir el progreso de los pacientes. Lo que descubrí fue inquietante. Las figuras protectoras generalmente aparecían en pacientes que se recuperaban milagrosamente
de lesiones graves. Las figuras siniestras aparecían en pacientes que, a pesar de lesiones menores iniciales, posteriormente sufrían complicaciones inexplicables o nuevos accidentes. Era como si las radiografías pudieran capturar no solo la estructura física del cuerpo, sino también las presencias espirituales que rodeaban a los pacientes. El doctor Herrera y yo comenzamos a usar esta información de manera extraoficial. Cuando veíamos figuras protectoras, sabíamos que el paciente tenía buenas posibilidades de recuperación. Cuando veíamos figuras siniestras, redobábamos los cuidados y la vigilancia. Nunca publicamos oficialmente nuestros hallazgos. ¿Quién creería que las máquinas de rayos X pueden fotografiar fantasmas? Pero en nuestros archivos privados tenemos más de 50 casos documentados de apariciones radiológicas que correlacionan directamente con los resultados clínicos de los pacientes. Mi trabajo como técnico de rayos X me enseñó que la medicina no es solo ciencia. A veces, fuerzas que no podemos medir ni explicar influyen en la vida y muerte de nuestros pacientes. Las máquinas pueden ver más de lo que creemos, y a veces esas imágenes nos muestran que nunca estamos realmente solos. Soy Francisco Ruiz y durante 4 años trabajé como auxiliar nocturno en la morgue del Hospital General de Barcelona. Mi trabajo consistía en recibir los cuerpos que llegaban durante la noche, prepararlos para las autopsias del día siguiente y mantener las instalaciones en orden durante las horas cuando no había médicos forenses. La morgue es probablemente el lugar más silencioso de cualquier hospital. Está ubicada en el sótano, alejada del bullicio de las plantas superiores, y está diseñada para mantener una temperatura constante de 4 grados centígrados. El único sonido regular es el zumbido de los sistemas de refrigeración y ventilación. Durante las noches, yo era la única persona viva en un espacio lleno de muertos. Al principio esto me intimidaba, pero con el tiempo me acostumbré. Los muertos, pensaba, no pueden hacerte daño. Estaba equivocado. Todo comenzó durante mi 3er mes de trabajo. Era una noche de diciembre, particularmente fría, incluso para Barcelona. Había recibido 3 cuerpos durante mi turno. Un anciano que había muerto de causas naturales, una mujer que había sufrido un accidente de tráfico y un hombre joven, víctima de una sobredosis. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras organizaba los archivos de identificación, escuché un sonido que me heló la sangre. Alguien estaba llorando. Era un llanto suave, contenido, como el de una mujer tratando de no ser escuchada. El sonido venía claramente del área de refrigeración donde estaban los cuerpos. Tomé mi linterna y me dirigí hacia el área. Las cámaras frigoríficas estaban cerradas, pero el llanto continuaba, ahora más fuerte. Abrí la cámara donde estaba el cuerpo de la mujer del accidente. Elena Vázquez, 34 años, madre de 2 niños pequeños. Había muerto instantáneamente cuando un camión se saltó un semáforo. El cuerpo estaba exactamente donde lo había colocado, cubierto con la sábana Regulation, pero cuando me acerqué pude escuchar claramente que el llanto venía de debajo de la sábana. Con manos temblorosas levanté parcialmente la sábana. El rostro de Elena seguía inmóvil, con los ojos cerrados, pero lágrimas reales corrían por sus mejillas. Retrocedí inmediatamente y cerré la cámara. El llanto continuó durante toda la noche, solo deteniéndose cuando llegó el personal del día siguiente. Cuando le conté al doctor Morales, el médico forense jefe, me miró con escepticismo. Francisco, los muertos no lloran, me dijo. Debe haber sido condensación o algún problema con el sistema de refrigeración. Pero yo sabía lo que había visto y escuchado. Esa misma semana, durante la autopsia de Elena, el doctor Morales encontró algo inusual. Es extraño, murmuró mientras examinaba sus órganos internos. Su cuerpo muestra signos de actividad metabólica post-mortem que no deberían existir. Es como si parte de ella
siguiera funcionando. La noche siguiente, Elena no estaba sola. El hombre joven de la sobredosis, Pablo Martín, de 26 años, también comenzó a mostrar signos de actividad post-mortem. No lloraba como Elena, pero se movía, solo ligeramente. Un dedo que se contraía, una leve rotación de la cabeza, movimientos respiratorios inexistentes. Al principio pensé que eran espasmos musculares normales, pero estos movimientos tenían un patrón, una intencionalidad que los espasmos no tienen. Una noche, Pablo abrió los ojos. Estaba realizando mi ronda de rutina cuando vi que la luz de la cámara número 5 parpadeaba. Cuando abrí la puerta, Pablo estaba sentado en la camilla, completamente consciente. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. Pablo, le dije, tratando de mantener la calma. Estás en la morgue del hospital. Tú moriste hace 3 días. Me miró confundido, como si procesara esta información lentamente. No puede ser. Yo no quería morir. Solo quería que el dolor parara. Pablo me contó que había tomado la sobredosis después de perder su trabajo, su apartamento y a su novia en la misma semana. No había sido un intento de suicidio, sino una forma desesperada de escapar del dolor emocional. Pero ahora entiendo, continuó, que el dolor no para cuando mueres, solo cambia de forma. Durante las siguientes horas, Pablo me habló sobre su experiencia después de la muerte. Describía un lugar gris y nebuloso, donde las almas que mueren en circunstancias traumáticas quedan atrapadas, incapaces de seguir adelante. Elena está ahí también, me dijo, y muchos otros, todos tratando de regresar, tratando de arreglar las cosas que dejaron incompletas. ¿Por qué pueden regresar aquí, a sus cuerpos? No lo sabemos exactamente, pero parece que cuando la muerte es súbita o traumática, parte del alma se aferra al cuerpo físico. No puede aceptar que todo terminó. Durante las siguientes semanas, tuve conversaciones similares con varios pacientes que temporalmente regresaban a la vida. Cada uno tenía una historia similar, una muerte repentina, asuntos pendientes y la incapacidad de aceptar su nueva situación. Elena me pidió que contactara a sus hijos y les dijera que los amaba. Pablo quería que le dijera a su madre que no había sido culpa de ella. Un anciano llamado Roberto necesitaba que le dijera a su esposa dónde había escondido sus ahorros. Me convertí en un mensajero entre los vivos y los muertos, entregando últimas palabras y resolviendo asuntos pendientes. Pero no todos los regresos fueron pacíficos. El caso más perturbador fue el de Javier Santos, un hombre de 45 años que había sido asesinado durante un robo. A diferencia de los otros, cuando Javier regresó, no buscaba paz, sino venganza. Sé quién me mató, me dijo con una voz llena de ira, y no voy a descansar hasta que paguen por lo que me hicieron. Javier me describió a sus asesinos con detalles precisos, sus caras, sus nombres, el lugar donde vivían, información que solo él podría haber sabido. Tienes que decírselo a la policía, me insistió. Tienes que asegurarte de que los capturen. Le expliqué que la policía nunca creería que había obtenido esa información de un muerto, pero Javier tenía una solución. Diles que recibiste una llamada anónima, dales la información y deja que ellos la verifiquen. Seguí sus instrucciones. Llamé a la policía desde un teléfono público y les di toda la información que Javier me había proporcionado, diciendo que era un testigo anónimo que tenía miedo de dar su nombre. 2 días después, arrestaron a 3 hombres exactamente donde Javier había dicho que los encontrarían. En su apartamento, encontraron objetos robados de la casa de Javier y evidencia que los conectaba directamente con el asesinato. Después de que los asesinos fueron arrestados, Javier nunca volvió a despertar. Su cuerpo finalmente descansó en paz. Durante mis 4 años en la morgue, ayudé a docenas de almas perdidas a encontrar la paz resolviendo sus asuntos pendientes. Aprendí que la muerte no es instantánea para todos. Para algunos, es un proceso que requiere tiempo, comprensión y a veces la ayuda de los vivos. Mi trabajo ya no era solo mantener los cuerpos hasta las autopsias. Era ayudar a las almas atrapadas a encontrar su camino hacia el descanso eterno. Cuando finalmente dejé el trabajo en la morgue, el doctor Morales me dijo algo que nunca olvidaré. Francisco, en mis 30 años como forense, nunca había visto tantos casos de actividad post-mortem inexplicable como durante los años que trabajaste aquí. Era como si tu presencia
les diera permiso a los muertos para regresar temporalmente. No sé si tengo algún tipo de don especial o si simplemente estaba dispuesto a escuchar cuando otros habrían huido. Pero sé que los muertos a veces necesitan ayuda de los vivos y que la muerte no siempre es el final de la historia. Mi nombre es Ana Belén García y soy partera con 15 años de experiencia. Durante 5 años trabajé en el turno nocturno de la sala de maternidad del Hospital Materno Infantil de Sevilla. Mi trabajo era asistir en partos de emergencia y cuidar a las madres y bebés durante las horas más silenciosas del hospital. La sala de maternidad durante la noche tiene una atmósfera especial. Es un lugar donde la vida llega al mundo en los momentos más íntimos y silenciosos. He ayudado a traer cientos de bebés al mundo. He consolado madres primerizas asustadas y he sido testigo del milagro del nacimiento en sus formas más puras. Pero también he sido testigo de tragedias. No todos los nacimientos terminan en celebración. A veces los bebés nacen sin vida, a veces las madres sufren complicaciones y a veces la alegría esperada se convierte en duelo. Fue durante uno de estos casos trágicos cuando experimenté algo que cambió para siempre mi comprensión de lo que sucede en el momento exacto entre la vida y la muerte. Era una noche de agosto, especialmente calurosa y húmeda, típica del verano sevillano. Carmen Herrera, una joven de 23 años embarazada de su primer hijo, había llegado con contracciones irregulares a las 11 de la noche. El parto parecía proceder normalmente al principio, pero cerca de las 3 de la madrugada las cosas se complicaron. El cordón umbilical se había enrollado alrededor del cuello del bebé, cortando el suministro de oxígeno. A pesar de nuestros esfuerzos, el bebé nació sin signos vitales. Era un niño hermoso, completamente formado, pero no respiraba. El doctor Mendoza y yo trabajamos durante 20 minutos tratando de reanimarlo. Hicimos todo lo que sabíamos: ventilación, masaje cardíaco, medicación de emergencia, pero el bebé no respondía. Ana Belén, me dijo finalmente el doctor Mendoza, tenemos que parar, no hay actividad cardíaca, lleva demasiado tiempo sin oxígeno. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi carrera. Tener que decirle a una madre que su primer hijo había nacido muerto es algo para lo que ningún entrenamiento médico puede prepararte realmente. Carmen estaba exhausta por el parto prolongado, pero cuando le dijimos que su hijo no había sobrevivido, su grito de dolor resonó por toda la planta. ¡No!, gritó. «Por favor, sigan intentando. No puede estar muerto. Lo siento moverse. Sé que está vivo». Tratamos de consolarla, pero ella insistía en que podía sentir que su hijo estaba vivo de alguna manera. «Déjenme cargarlo», nos suplicó. «Por favor, déjenme tenerlo en brazos una vez. Es protocolo permitir que los padres se despidan de bebés que nacen sin vida». Así que coloqué al pequeño en los brazos de Carmen. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación médica. Cuando Carmen abrazó a su hijo contra su pecho, el bebé abrió los ojos. No fueron los movimientos reflejos post-mortem que a veces ocurren. El bebé la miró directamente, como si la reconociera. «Lo sabía», susurró Carmen. «Sabía que estabas ahí, mi amor». El doctor Mendoza y yo nos miramos con asombro. Revisamos inmediatamente los signos vitales del bebé, pero seguían siendo inexistentes. No había pulso, no había respiración, no había actividad cardíaca. Según todos los indicadores médicos, el bebé estaba muerto, pero estaba consciente. Sus ojos seguían el rostro de su madre y parecía estar tratando de comunicarse con ella. Carmen comenzó a cantarle suavemente una canción de cuna que había estado practicando durante el embarazo. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Mientras cantaba, el bebé la miraba con una expresión de paz profunda. Era como si estuviera memorizando su rostro, grabando su voz en su alma antes de partir. «Mamá te ama», le susurró Carmen. «Siempre voy a amarte, aunque no puedas quedarte conmigo». El bebé parecía entender. Sus pequeños ojos se movían hacia la voz de su madre cada vez que hablaba, y aunque no podía respirar, su expresión era serena. Durante 1 hora completa,
el bebé permaneció consciente en los brazos de Carmen, a pesar de estar clínicamente muerto. Era como si su alma se hubiera quedado para despedirse apropiadamente de su madre. Finalmente, Carmen le dijo: «Está bien, mi amor, ya puedes irte. Mamá va a estar bien. Nos vamos a encontrar algún día». En ese momento, el bebé cerró lentamente los ojos y la expresión consciente desapareció de su rostro. Su alma había partido finalmente. Carmen lo sostuvo durante otra hora, llorando silenciosamente, pero ya no con la desesperación inicial. Era un llanto de despedida, no de negación. El doctor Mendoza me llevó aparte. «Ana Belén, ¿tú viste lo que yo vi?» «Sí, doctor. El bebé estaba consciente. Eso es médicamente imposible, pero los dos lo vimos. Durante las siguientes semanas, este caso nos perturbó profundamente. Decidimos investigar si había precedentes médicos para lo que habíamos presenciado. Lo que encontramos fue fascinante. Hay casos documentados, aunque raros, de recién nacidos que muestran signos de conciencia durante periodos breves después de ser declarados muertos, particularmente cuando están en contacto directo con sus madres. Algunos investigadores teorizan que el vínculo emocional entre madre e hijo puede ser tan fuerte que temporalmente mantiene activa la conciencia del bebé, incluso cuando las funciones corporales han cesado. Después del caso de Carmen, empecé a prestar más atención a situaciones similares. Durante los siguientes años, presencié varios casos parecidos. Un bebé prematuro que había muerto por complicaciones respiratorias despertó cuando su padre le habló por primera vez. Mantuvo contacto visual con él durante unos minutos antes de partir definitivamente. Una niña que había nacido con malformaciones cardíacas incompatibles con la vida permaneció consciente el tiempo suficiente para que toda su familia extendida pudiera conocerla y despedirse. Pero el caso más extraordinario fue el de los gemelos Martínez. Laura Martínez estaba embarazada de gemelos idénticos, pero durante el parto surgieron complicaciones severas. Uno de los bebés, al que llamaron Miguel, nació saludable. Su hermano, Ángel, nació con daño cerebral severo y múltiples complicaciones. Ángel vivió solo 3 horas, pero durante ese tiempo algo extraordinario ocurrió. Cada vez que Ángel tenía problemas respiratorios o su ritmo cardíaco se alteraba, Miguel, que estaba en la incubadora junto a él, comenzaba a llorar intensamente. Era como si pudiera sentir el sufrimiento de su hermano. En los momentos finales, cuando Ángel estaba muriendo, Miguel estiró su pequeña mano hacia él. Los pusimos juntos en la misma incubadora para que pudieran tocarse. Cuando Ángel murió, Miguel lo sostuvo de la mano durante toda la noche. Era imposible separarlo de su hermano gemelo. Cada vez que tratábamos de moverlo, lloraba desconsoladamente. La mañana siguiente, algo increíble sucedió. Miguel comenzó a hablar mucho antes de lo normal para un bebé. No palabras coherentes, pero vocalizaciones complejas, como si estuviera manteniendo una conversación. Sus padres estaban convencidos de que Miguel estaba hablando con Ángel, comunicándose con el espíritu de su hermano gemelo. Durante los primeros años de vida, Miguel continuó teniendo conversaciones con su hermano invisible. Sus padres me mantuvieron informada sobre su desarrollo. Miguel crecía normalmente, pero siempre actuaba como si tuviera un compañero constante. Compartía sus juguetes con el aire, dejaba espacio en su cama para Ángel y a menudo se reía como si alguien le estuviera contando chistes. Cuando Miguel cumplió 5 años, sus conversaciones con Ángel se volvieron menos frecuentes. Sus padres me dijeron que una noche Miguel anunció: «Ángel dice que ya tiene que irse. Dice que ya aprendió todo lo que necesitaba aprender estando conmigo». Después de esa noche, Miguel dejó de hablar con su hermano invisible, pero había desarrollado una sensibilidad especial hacia otros niños que habían perdido hermanos o seres queridos. Parecía poder consolar a estos niños de maneras que otros no podían. A través de estos casos, aprendí que la conexión entre las almas, especialmente entre madres e hijos y entre hermanos, puede ser más fuerte que las barreras entre la vida y la muerte. Mi trabajo como partera
me ha enseñado que el nacimiento no es solo un evento físico, es también un momento de transición espiritual, donde las almas deciden quedarse en este mundo o seguir adelante. Algunos bebés vienen solo por un momento, el tiempo suficiente para enseñar a sus familias sobre el amor incondicional y la importancia de valorar cada momento. Otros vienen para quedarse y vivir vidas completas. Pero todos, incluso los que se van inmediatamente, dejan una marca profunda en las almas de quienes los conocen, aunque sea por unas pocas horas. He aprendido que la muerte de un recién nacido no es el final de la historia, es el comienzo de una conexión diferente, una que trasciende las limitaciones físicas y que puede durar toda la vida. Soy el doctor Alejandro Vega, cirujano cardiovascular con 20 años de experiencia. Durante 6 años estuve de guardia nocturna en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, realizando cirugías de emergencia cuando llegaban casos críticos durante la madrugada. El quirófano por la noche es un lugar de intensidad extrema. Cuando suena el beeper de emergencia a las 3 de la madrugada, sabes que alguien está luchando entre la vida y la muerte, y que tus habilidades pueden ser la diferencia entre que una familia celebre o llore. He realizado cientos de cirugías nocturnas, trasplantes de emergencia, reparaciones de aneurismas rotos, bypasses cardíacos urgentes. He salvado vidas y también he perdido pacientes, pero hay casos que desafían todo lo que aprendí en la Facultad de Medicina. El primer caso inexplicable ocurrió hace 4 años. Era una noche de febrero cuando llegó un hombre de 52 años, Antonio Ruiz, con un infarto masivo. Había sufrido el ataque cardíaco mientras conducía y había chocado contra un árbol. Cuando llegó al hospital, llevaba más de 45 minutos sin pulso. Técnicamente estaba muerto, pero su esposa nos suplicó que intentáramos todo lo posible. Por favor, doctor, me decía entre sollozos, él es todo lo que tengo. Hagan lo que sea necesario. La realidad médica era cruel. Después de tanto tiempo sin oxígeno, incluso si lográbamos restablecer el ritmo cardíaco, el daño cerebral sería irreversible. Pero decidí intentar una cirugía exploratoria para ver si podía reparar el daño en su corazón. Durante la operación, mientras trabajaba en reparar las arterias bloqueadas, algo extraordinario sucedió. Antonio comenzó a hablar. No estaba consciente en el sentido tradicional. Seguía anestesiado, con respiración asistida, pero su voz se escuchaba claramente en el quirófano. «Doctor», dijo su voz, aunque sus labios no se movían. «Gracias por intentar salvarme». Mi equipo de enfermeras y anestesiólogos se miraron entre sí, pensando que habían oído mal. «¿Doctor Vega?», preguntó la enfermera Carmen. «¿Escuchó eso?». «Sí», admití. «Pero sigamos operando». La voz de Antonio continuó. «Estoy viendo todo lo que están haciendo. Están trabajando muy duro para salvarme. Esto era médicamente imposible. Un paciente bajo anestesia general, con daño cerebral por falta de oxígeno, no puede mantener una conversación coherente». «Antonio», dije en voz alta, «si me puedes escuchar, ¿puedes decirme dónde estás?». «Estoy flotando sobre la mesa de operaciones», respondió. «Puedo ver mis propias manos abiertas en mi pecho». La enfermera de cabello rubio se ve preocupada. Carmen, que efectivamente tenía cabello rubio, se puso pálida. «Doctor, esto no puede estar pasando». Pero continuó pasando. Durante toda la cirugía de 4 horas, Antonio mantuvo una conversación intermitente con nosotros, describiendo detalles de la operación que un paciente inconsciente no podría conocer. Nos contó sobre una enfermera que había salido a buscar más instrumental, sobre el anestesiólogo que había ajustado la máquina respiratoria, sobre conversaciones que habíamos tenido mientras él estaba dormido. Pero lo más sorprendente vino al final de la cirugía. «Doctor», dijo la voz de Antonio, «hay una mujer aquí conmigo que dice que es su madre. Mi madre había muerto 3 años antes de cáncer de páncreas». «¿Qué dice?», le pregunté, sin poder evitar la pregunta, a pesar de lo absurdo de la situación. «Dice que está orgullosa de usted, que sigue salvando vidas, como ella le enseñó cuando era niño. Y dice que la paciente que va a llegar en 1 hora, la niña del accidente, va a necesitar que usted haga algo que nunca ha hecho antes». No le presté mucha atención
a esta parte, porque estaba concentrado en terminar la cirugía. Logré reparar el daño en el corazón de Antonio y restablecer el ritmo cardíaco normal. Cuando Antonio despertó de la anestesia 6 horas después, no recordaba nada de nuestras conversaciones durante la operación, pero describió con detalle perfecto una experiencia extracorporal donde había visto toda la cirugía desde arriba. 1 hora después de que Antonio despertara, llegó una ambulancia con una niña de 8 años que había sufrido un accidente de bicicleta. Había sido atropellada por un coche y tenía trauma cardíaco severo. Durante la cirugía de emergencia, descubrí que tenía una laceración en una arteria, en una posición que nunca había visto antes. Era una reparación extraordinariamente compleja que requería una técnica quirúrgica que efectivamente nunca había realizado, pero por alguna razón mis manos sabían exactamente qué hacer. Era como si alguien estuviera guiando mis movimientos, enseñándome la técnica en tiempo real. La niña sobrevivió y se recuperó completamente. Durante los siguientes años, tuve varios casos similares, pacientes que mantenían conversaciones durante cirugías bajo anestesia general, que describían experiencias extracorporales y que a menudo traían mensajes de familiares fallecidos. El caso más emotivo fue el de María Elena Soto, una mujer de 67 años que necesitaba un trasplante de corazón de emergencia. Durante la cirugía de trasplante, que duró 8 horas, María Elena mantuvo una conversación constante no conmigo, sino con el donante de su nuevo corazón. «Gracias, mijo», decía su voz. «Sé que eras muy joven. Sé que tu familia está sufriendo mucho por perderte». Más tarde descubrí que el corazón provenía de un joven de 22 años que había muerto en un accidente de moto. Su madre había donado sus órganos esperando que pudieran salvar otras vidas. Durante la cirugía, María Elena le transmitió mensajes al espíritu del joven donante para su familia, que estaba en paz, que no había sufrido y que estaba feliz de que su corazón pudiera continuar latiendo en otra persona. Cuando María Elena se recuperó, insistió en conocer a la familia del donante. Les transmitió los mensajes que había recibido durante la operación. La madre del joven donante me dijo después: «Doctor, las cosas que María Elena nos dijo eran cosas que solo mi hijo podría haber sabido. Detalles íntimos de nuestra familia, secretos que nunca le habríamos contado a nadie». De alguna manera, ella realmente habló con él. Estos casos me han enseñado que la cirugía no es solo un procedimiento técnico, es un momento de profunda vulnerabilidad donde la barrera entre la vida y la muerte es más delgada y donde pueden ocurrir cosas que la ciencia médica no puede explicar completamente. He aprendido a escuchar cuando mis pacientes hablan durante las operaciones, incluso cuando médicamente deberían estar inconscientes. A menudo traen información valiosa, mensajes de despedida, instrucciones para sus familias o incluso advertencias sobre complicaciones que podrían surgir. Mi papel como cirujano se ha expandido más allá de reparar cuerpos. A veces también soy un mediador entre las almas que están transitando entre la vida y la muerte, ayudándolas a completar asuntos pendientes antes de partir o antes de regresar completamente a la vida. La medicina moderna se enfoca mucho en la ciencia y la tecnología, pero estos casos me han recordado que estamos tratando con seres humanos completos, cuerpo, mente y alma. Y a veces, para salvar realmente a un paciente, necesitas cuidar los 3 aspectos. No hablo oficialmente de estos casos en conferencias médicas. La mayoría de mis colegas los catalogarían como alucinaciones causadas por la anestesia o el estrés quirúrgico. Pero yo he sido testigo de demasiadas experiencias inexplicables como para descartarlas simplemente. Sé que cuando entro a un quirófano por la noche, no estoy solo. Además de mi equipo médico, hay fuerzas invisibles que a veces ayudan, a veces advierten y siempre recuerdan que estamos manejando algo mucho más precioso y complejo que simple tejido orgánico. Estamos trabajando con almas humanas en sus momentos más vulnerables, y esa es una responsabilidad que va mucho más allá de cualquier procedimiento médico. Y hasta aquí llegamos con este episodio
dedicado a los profesionales de la salud que trabajan en las horas más oscuras de la noche. 5 historias que nos muestran que en los hospitales, donde la vida y la muerte se encuentran constantemente, pueden ocurrir cosas que desafían toda explicación médica. ¿Cuál de estas experiencias te impactó más? María José, la enfermera que ayudaba a los pacientes moribundos a conectar con sus seres queridos fallecidos. David, el técnico que descubrió que las máquinas de rayos X pueden fotografiar presencias espirituales. Francisco, el auxiliar de morgue, que se convirtió en mensajero entre los muertos y los vivos. Ana Belén, la partera que presenció cómo los recién nacidos se despedían de sus madres antes de partir. O el doctor Vega, que aprendió que durante las cirugías nocturnas los pacientes pueden viajar entre la vida y la muerte. Estas historias nos recuerdan que la medicina no es solo ciencia. En los momentos más críticos, cuando alguien lucha entre la vida y la muerte, pueden ocurrir fenómenos que van más allá de lo que aparece en los libros de texto médicos. Déjame saber en los comentarios cuál historia te causó más escalofríos. Y no olvides darle like si quieres más episodios como este. Suscríbete para no perderte las próximas historias de terror nocturno. Recuerda que estos testimonios provienen de profesionales de la salud reales que han dedicado sus vidas a cuidar de otros y que han descubierto que su trabajo a veces trasciende las fronteras entre este mundo y el más allá. La próxima vez que veas a una enfermera, un técnico o un médico trabajando en el turno nocturno de un hospital, recuerda que no solo están cuidando cuerpos, a veces también están ayudando a las almas en transición a encontrar su camino. Mi nombre es Santiago y nos vemos en el próximo episodio de Relatos de Terror Nocturno. Que tengas dulces sueños, si es que puedes dormir después de estas historias.